Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Voy a checar ahí que se esté viendo. Yo creo que ahí está bien. Bueno, a lo mejor se oye mejor, no como con la voz retrasada, pero buenos días. Dios les bendiga. Nomás quería hacer otro pequeño reporte de lo que pasa en mi vida. Todo bien, gracias a Dios. No he trabajado en 2 días. Aquí me lo he pasado básicamente descansando y pues le doy gracias al Señor que estamos aquí. Y el domingo pasado ahí en Balboa, que me acompañó Miguel Ángel, estábamos leyendo acerca de la historia en Juan 3:16, donde el Señor está hablando con Nicodemo. Y el Señor le dice, Nicodemo, tú que conoces la ley, ¿recuerdas que de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y pues las personas que leen su Biblia sí, pero las personas que no la leen no saben a qué se refirió el Señor Jesucristo en esa historia, ¿no? Cuando estaba refiriéndose a eso. Obviamente Nicodemo sí sabía a lo que se estaba refiriendo, y simple y sencillamente Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres considerado un maestro en Israel, pero pues no entiendes mucho de las cosas del reino de Dios. Para empezar, no puedes ser o tomar parte del Dios si no has nacido de nuevo. Y pues Nicodemo no entiende, ¿verdad? Antes de decirle eso, le hace el punto de que cualquiera que voltee a verlo a él en fe va a tener la vida eterna. Y eso está aquí en el capítulo 11, creo, números 11. ¿Será? No. Números 21, perdón. Y esta es la corta historia, ¿no? Nicodemo sí sabía de qué historia estaba hablando, y esta es la historia de la cual el Señor le refirió. Dice Números capítulo 21, versos 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, así como nosotros en veces nos desanimamos por nuestras circunstancias. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Eso es lo que dijo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y la reacción del Señor pues no fue nada, vamos a decir, agradable físicamente para los israelitas, para su pueblo escogido. Sí, los estaba sacando de Egipto. Inclusive el Señor una vez le dijo a Moisés, hey, tu gente, hey, ya se está rebelando, mejor regresa. Y Moisés también se sintió muy frustrado con ellos en veces. Yo pienso que esto es para que nosotros nos demos cuenta que no caminamos todo el tiempo en el Espíritu,
hay una lucha entre no regresar a la naturaleza vieja, y de eso se trata la paciencia de los santos. Aquí yo me identifico con eso porque sabes que me hace ver mi realidad. La palabra de Dios te pone en el escenario y te prende las luces, expone cada parte de ti, y pues necesitamos entender que la disciplina viene de parte del Padre para todos, ¿no? En nuestro diario caminar con el Señor, porque como yo lo he dicho, yo he renegado muchas veces aún de lo que Dios, de las bendiciones que se me ha olvidado que el Señor manda a mi vida, y entonces pienso que es una carga para mí, y mi naturaleza no quiere practicar lo que Jesucristo cumplió cada día de su vida aquí en la tierra. Muy diferentes somos, pero bueno, Él pagó por nuestras faltas y por eso le doy gracias. Esa es la esperanza que yo tengo, de que un día Él termine el trabajo que empezó en mí y me lleve para estar con Él en la eternidad. Pero bueno, dice, se enfadaron, no hay pan ni agua, y nuestra alma ya estamos cansados del maná. Fíjate, milagrosamente Dios estaba alimentándolos, y en veces lo que Dios provee para nosotros no nos podemos conformar con ello. Queremos más, queremos el deseo de nuestro corazón. Si tú eres Dios Todopoderoso, ¿por qué no nos das eso? A ver, y por eso muchas personas se acercan a dioses falsos que les prometen eso. Satanás te ofrece lo que le ofreció a Jesús en el desierto. Tú póstrate, adórame, y yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. En ese aspecto es conveniente, pero no es nada sabio hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros que vamos en rumbo a pasar la eternidad con Dios, sabemos que allá se va a terminar toda esta aflicción, todo este batallar. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dice, y nuestra alma, nuestra naturaleza tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya no estamos agradecidos, ya no estamos maravillados de que Dios manda este pan milagrosamente y nos alimentamos. ¡Wow! ¡Qué magnífico Dios tenemos! Proveedor, no nos va a dejar morir de hambre. Gracias, Señor. No, ya nos cansamos. Siempre lo mismo. Bueno, ya quisieran algunos tener lo que nosotros, las bendiciones que el Señor tenemos, y en veces las menospreciamos, porque dicen nuestra alma, y cuando nosotros nos inclinamos a satisfacer a nuestra naturaleza, a nuestra alma, siempre vamos a tratar de hacer a Dios a un lado. Pero bueno, fíjense cómo respondió el Señor a esta actitud de ellos, ¿no? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Habría que buscar el significado en el hebreo original, estas serpientes ardientes que eran exactamente, pero estas serpientes mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios mandó a las serpientes. Fíjense lo que dice. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Se mostraron arrepentimiento. Nosotros tenemos que regresar a nuestro Señor Jesucristo constantemente, arrepentirnos de nuestra rebelión en contra de nuestro Padre Celestial. Y el Señor Jesús va a interceder por nosotros, así como lo hizo aquí Moisés. Démonos cuenta que todos los personajes en la Biblia no son perfectos, son humanos, son pecadores, pero todos tienen una referencia a la perfección de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros, dice el Nuevo Testamento, ya que entendemos
el completo consejo de Dios y miramos el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, están conectados, es el mismo Dios, es el mismo diseño, es el mismo Dios de amor y de misericordia. Cuando Moisés oró a Dios, Moisés oró por el pueblo, dice, verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ese es el símbolo de la medicina, ¿no? Si lo estudias vas a llegar a darte cuenta de eso, por eso usan ese símbolo. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No es para que se dé oportunidad a la idolatría, pero es algo que Dios en su soberanía hizo. Y esta es la historia a la cual Jesús le refirió a Nicodemo. ¿Te acuerdas, Nicodemo, que Moisés hizo esto y todo el que miraba a la serpiente en el asta era salvo y no moría? De la misma manera Jesús le dijo, para eso me envió Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea por fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el famoso verso, ¿verdad? Porque si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15, ¿qué dice Juan 3:15? O Juan 3:17. Yo los voy a leer porque estamos igual, pero digo, 3:14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, Dios dice en su palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, crucificado por nuestros pecados. ¿Por qué razón? Con el propósito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego sigue el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en el Mesías, en el Salvador. Lo que Dios está arreglando o a lo que está solucionando para su creación, para los seres humanos, es el problema más grande que el ser humano tiene, la división entre él y su creación, el pecado. Porque aquí dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso mencioné, no lo tenía pensado así, pero ahorita estoy recordando que mencioné que la palabra de Dios es una luz que te va a exponer lo que hay en ti, en tu corazón, en tu naturaleza. Y es bueno que lo exponga porque está siendo, tu entendimiento está siendo